a veces contristamos el Espíritu Santo, a veces ofendemos a nuestros hermanos, a veces caemos en enfermedad, a veces estamos bajo disciplina, porque somos humanos y Dios nos corrige, a menos que seamos bastardos. Pero todo hijo es partícipe de la disciplina del Señor. Ahora, en el primer aspecto de la salvación, de ahí nadie cae. Los hijos de Dios de ahí no pueden caer porque la obra que Jesucristo hizo es perfecta y para siempre. No confunda el primer aspecto de la salvación con el segundo aspecto. Vamos ahora al segundo aspecto, el segundo tiempo de la salvación. Esa salvación es diaria. La primera es eterna, hecha de una vez y para siempre. El segundo aspecto de la salvación es una salvación diaria, que es para tu mente, para que andes, para que tienes que renovar tu entendimiento, tu forma de pensar, para que camines en salud, para que camines en prosperidad, para que camines en amor, para que camines en la fe de Cristo, para que llames las cosas que no son como si fuesen. Pero tú no caminas en obediencia a la palabra para ser salvo en el primer aspecto de la salvación, porque ya salvo estamos. Nosotros caminamos en la palabra para poder vivir en la salvación diaria. Ese es un fruto de la primera salvación. Vamos a ver algunos versos que nos muestran un poco más claro este segundo aspecto. Romanos capítulo 1 y el verso 16. Dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Fíjate, poder de Dios para salvación. Ahora, escuche bien, el evangelio tiene poder para salvación. Ahora, para salvación en el segundo aspecto, porque tú no eres salvo eternamente por el evangelio. Tú fuiste salvo eternamente por el sacrificio de Cristo. Ahora, el evangelio te anuncia esa salvación que Cristo hizo y cuando tú crees en ello, ese evangelio se convierte en poder de Dios para salvación en tu vida. Y cuando tú crees en el evangelio, que son buenas nuevas, el evangelio es lo que Jesucristo cumplió, hizo por ti. Cuando tú crees en ese evangelio, aunque sea judío o griego, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, se convierte en poder de Dios para salvación en tu vida. Poder de Dios, cuando dice salvación, está hablando de prosperidad, está hablando de sanidad, está hablando de firmeza, está hablando de una limpia conciencia. El evangelio se convierte en salud, el evangelio se convierte en reposo en tu vida, en fortaleza, en ánimo. Cuando tú crees, dice si tú crees por la fe, ese evangelio se convierte en poder de Dios para salvación. Así que estamos viendo el primer verso que nos habla de la salvación en el segundo aspecto, que es esa salvación diaria para tu mente. Vamos a ver otra salvación, otro verso que habla de ese segundo tiempo de la salvación. Allá en Hebreos capítulo 2, miren qué interesante este verso. Hebreos capítulo 2 y el verso 3. Mira cómo dice el verso 3. Bueno, si vemos el contexto, Pablo viene hablando en el capítulo 1, en el verso 14. Escuche, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hablando de la iglesia, esa iglesia que ya está salva en Cristo, estamos llamados a ser herederos de la salvación. Ahora, esa salvación es para nuestro diario vivir. Y para esa salvación, Dios ha enviado espíritus ministradores a nuestro servicio. Dios los envía. Dice que son enviados para nuestro servicio, a favor de los herederos de la salvación. Y entonces, hablando de esos ángeles, porque ese es el contexto, esos espíritus ministradores, mira cómo dice el verso 3 del capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cuál salvación tan grande? La salvación de esos espíritus ministradores enviados para nuestro servicio.
¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. En otras palabras, en el Antiguo Pacto, Dios acompañó su palabra con prodigios, con milagros, con repartimientos del Espíritu Santo. Y los ángeles acompañaron al pueblo de Israel con señales. Dios los envió para que confirmaran al pueblo con prodigios, con milagros. Entonces, la exhortación del apóstol Pablo es, mirando todo lo que sucedió, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de la salvación eterna, porque usted y yo no podemos descuidar la salvación eterna. No la podemos ni cuidar. ¿Cómo vamos a descuidarla? Nosotros nos ocupamos, como leímos en el primer verso, nos ocupamos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la segunda salvación. Pero en la primera salvación no nos podemos cuidar, ni tampoco descuidar, porque eso lo obtuvo Jesucristo. No tuvo nada que ver con nosotros. No fue por obra nuestra para que nadie se gloríe. Ahora, la salvación en la cual hay que ocuparnos y de la cual no podemos descuidar es esa salvación de los ángeles, entendiendo que Dios mueve todo su reino. Ellos son los que ejecutan la voluntad del Señor. Naturalmente, no es para darle culto a los ángeles tampoco. No podemos caer en darle culto a los ángeles, porque la Biblia dice todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús. No es a los ángeles, porque el hecho de que no descuidemos esta salvación tan grande, tampoco vayamos a caer en el error de darle culto a los ángeles, como le pasó a Juan allá en la isla de Patmos, que cuando recibió esa revelación, el ángel vino a traerle ese mensaje. Dice la Biblia que él se postró para adorar al ángel, y el ángel le dijo, no me adores a mí, que yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. No podemos cortar esa comunión, esa relación directa con el Padre. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Pero estos ángeles son enviados, así que tenemos que tener conciencia de que ellos están puestos para ejecutar la voluntad y la palabra del Señor. Otro verso más que nos habla del segundo aspecto de la salvación. Allá en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el verso 15. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el verso 15. Primera de Timoteo, primera de Timoteo 2:15. Miren qué interesante este verso, y por eso es que hay que saber trazar. Pablo le dijo a Timoteo, trazando bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. Si usted la traza mal, entonces se va a avergonzar, va a tener mala conciencia. Pero si la traza bien, no va a tener mala conciencia, aun cuando el Espíritu Santo te corrija en ciertas áreas, te exhorte, tú vas a recibir esa exhortación, pero no vas a entrar en mala conciencia, vas a ser redarguido, vas a recibir como un compungir, una tristeza que produce Dios, pero es para salvación, no es para condenación. Ahora mira cómo dice Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. El apóstol Pablo está hablando aquí de la mujer. Ahora mira cómo dice, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Quiere decir que para una mujer ser salva tiene que parir, tiene que tener hijos? No. No está hablando del primer aspecto de la salvación. Se salva de andar en chismería, podemos decir, en la calle, y se ocupa de sus hijos, y se ocupa de su casa, se salvará de muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo
está usando esa palabra salvará. Pero no podemos aplicar esa palabra salvará a que la mujer se va a salvar si tiene hijos. Porque si lo tomamos literal, entonces para ser salvo tiene que parir 1, 2, 3 y seguir pariendo. Y no puedes tener planificación familiar, no puedes controlar, porque entonces te vas a perder. No. Está hablando del segundo aspecto de la salvación. La mujer se salva, una mujer casada, y si empieza a engendrar hijos, pues se va a salvar de problemas, porque se mantiene en su casa. Naturalmente, si una mujer que quiere trabajar, pues también puede trabajar. Pero si su mente está enfocada en sus hijos, en la casa, se va a salvar de muchos problemas. Otro verso de ese segundo aspecto de la salvación lo habló Jesús. Allá en Mateo capítulo 24, otro verso que se ha malinterpretado en muchos púlpitos. Penosamente, algunos hasta ponen en juego la salvación por malas interpretaciones de versículos como este. La salvación eterna no está en juego jamás. La salvación es eterna y eso pase lo que pase, aunque se parte el mundo en pedazos, aunque usted se muera, aunque usted pierda un miembro del cuerpo, esa salvación está firme, como el sol, como la luna, dijo el salmista David. Así es la salvación. Pero si no nos ocupamos de la salvación diaria del segundo aspecto, ahí sí, entonces no disfrutamos de los beneficios de la salvación. Por ejemplo, Jesús dijo allá en Mateo 24:13. Miren qué interesante. Jesús viene hablando de los falsos cristos, de los falsos profetas, de la tribulación que vendría. Y dice en el verso 13, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese. Entonces, muchos piensan que es que nosotros somos salvos por perseverar. No, usted no es salvo por perseverar. Usted es salvo por gracia, por medio de la fe. Ya lo dijimos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, está hablando, será salvo de la tribulación, de que el amor de muchos se enfriará, de que vendrán falsos cristos a engañar. El que persevera en la palabra, el que persevera en el Espíritu, en la verdad, este se salva de esa tribulación. Se salva, de esa condenación. Entonces no podemos aplicar este verso a la salvación diaria. Está hablando del segundo aspecto, el segundo tiempo de la salvación. Otro verso más de este segundo tiempo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15 y el verso 2. Miren qué claro habla el apóstol Pablo. Y esto es importante para los maestros, los que tienen don de enseñanza, todo pastor que esté trayendo un estudio, un tema a su congregación, a sus líderes acerca de la salvación. Tenga mucho cuidado cómo traza, no viole, no use un verso que está hablando de la salvación diaria y lo aplique a la salvación eterna. Porque la salvación eterna no tiene nada que ver con portarse bien, con portarse mal. No es por obra, tiene que ver con el sacrificio único de Jesucristo. Ahora, el segundo aspecto de la salvación sí tiene que ver con nuestro comportamiento. Si nosotros andamos en la carne, bueno, los que practican, dice Pablo allá en Gálatas 5, las obras de la carne no heredarán en el reino. En otras palabras, aunque eres salvo en el primer aspecto, no vas a disfrutar de tu herencia por andar en las obras de la carne. Por eso hay un llamado a la santidad. Hay un llamado a la santificación. Y ahorita vamos a estar hablando más adelante un poco más sobre eso. Y mira cómo dice primera carta a los Corintios, capítulo 15 y el verso 2. Vamos al verso 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate,
Pablo dice, el evangelio que yo les prediqué, ustedes lo han recibido. Ahora, si ustedes no retienen